su servidor aquí, Marco Juárez. Les vamos a presentar los dos temas, que es la sala situacional en la presentación y análisis de gráficas y la fitoterapia en la parte 2, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, conforme a lo que son la presentación de datos e información en la sala situacional, hay dos maneras que pues, hemos podido ver, no solo en una sala situacional, sino también en investigaciones, en presentaciones, que son las gráficas o los tabulares, en este caso las tablas. Las gráficas en sí, nosotros son especialmente útiles, en este caso, cuando por el mayor número tenemos que tener en cuenta que son pocas las personas que se esfuerzan para hacer una gran gráfica. O sea, si ustedes se dan cuenta, muchas veces, muchas personas cuando se les realiza la sala situacional, no realizan las gráficas adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de tabular cierta información, tabular ciertos números, se omite, pues también puede ser por factor humano, se omite o se hace con pereza y realmente queda hasta cierto punto, unas gráficas que no son acorde a la información correcta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, entonces son pocas las personas que se esfuerzan para realizar una bonita gráfica, una buena gráfica, porque parece que la presión de la actividad diaria, como les había mencionado, y la poca disponibilidad de tiempo hacen que a la hora de realizar una gráfica adoptemos la forma más fácil de hacerla. Y recuérdense que no solo por realizar una gráfica, por ejemplo, una en forma de pastel, unas horizontales, no por eso vamos a olvidar de su propósito. Cada una de las gráficas que se les va a presentar en este preciso momento tienen un propósito, tienen ciertos criterios en los cuales uno tiene que considerar a la hora de realizar una sala situacional o en este caso, una investigación, ¿verdad? Por ello les voy a hacer presentar los siguientes. Entonces, antes de presentarles, solo quiero que se recuerden de a quienes van en este caso, son tres cosas importantes. Uno, la audiencia. Los gráficos no se pueden desligar de la audiencia a las que van dirigidos. ¿Por qué? No es lo mismo un gráfico para un cierto servicio de salud o un equipo técnico de salud que a un grupo de personas ajenas a salud. O sea, tenemos que tener en cuenta que nuestra audiencia siempre va a ser bastante importante, ¿verdad? El objetivo. Los gráficos en este caso pueden hacer que varias razones, entre las que destacan comunicar un mensaje, presentar grandes cantidades de información, revelar datos en relación causa y efecto y evolución del fenómeno, y entre otras. Su forma. Muchos creerán que solo con, ya hice mi gráfica, ya, o sea, un color y no. Hay que darles forma, hay que darles personalidad hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto con los colores nos ayudan a nosotros o hasta cierto punto también el tamaño, los rótulos o los que hacías pueden dar una mejor forma, por eso dice su forma. Tienen que ser datos redundantes si es necesario y resaltarlos a lo más importante. En definitiva, esto es hacer un buen gráfico, consiste en facilitar la comprensión, por lo mismo para que no se vea complejo, no en la complicación de lo simple, es mucho más fácil hacer una gráfica y esto no se consigue sin un cierto esfuerzo y la clara comprensión que es lo que quiere hacer es el por qué y a quién va dirigido. Vuelvo a decirlo, la audiencia es bastante importante. Entonces, para ir empezando un poquito, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar a lo que es la gráfica de barras y en este caso las horizontales o las verticales. Yo les había mencionado que cada gráfica tiene un porqué del por qué utilizarlas, no solo porque se vean bonitas o no solo porque para que el ingeniero o en este caso la doctora no me diga nada, ¿verdad? Solo las voy a hacer por hacer.
son las más comunes. Tienen, como les digo, ciertas indicaciones. En este caso, la comparación. Compararon la situación de un indicador en varias unidades. En este caso, comunidades o establecimientos de salud con base en un 100% esperado. Siguiente. Comparar o representar la dimensión de un indicador. En este caso, dando un grupo de características, pueden ser nivel de educación, estado civil, grupos religiosos, en este caso también grupos étnicos, grupos, nosotros que estamos en el sistema de salud, a quién va dirigido, vuelvo a decirlo, va mucho a la audiencia que va dirigido. Siguiente, por favor. En este caso también nos ayuda a nosotros las barras horizontales o las verticales, representar la relación entre uno o varios indicadores agrupados por afinidad, por una unidad de análisis. Luego les voy a platicar más o menos cómo está el análisis en este caso de las gráficas. En este caso, vuelvo a decirlo, va para el establecimiento de salud o comunidad, dependiendo a qué va dirigido. Siguiente, por favor. Okay. Además de las barras, hay que comparar la situación de un indicador en varias unidades. Comparar la relación entre un indicador y otro también es la misma de este mismo análisis. Entonces las barras comparan las unidades de análisis y las curvas comparan la relación entre un indicador y otro en todas las unidades de análisis. Siguiente, por favor. Gracias. Pasamos a lo que son las gráficas circulares. En este caso, podemos volver a decir, tenemos varias indicaciones. La primera es representar las diferentes proporciones que componen un grupo de datos. Eso está bien fácil. Luego también que son usados normalmente cuando se trata de la descomposición de un indicador en diferentes subgrupos. Puede ser nivel de educación, actividad económica, tipo de letrinas, de agua de consumo. Nosotros que estamos en el medio, pueden ser también medicamentos, enfermedades, la tasa de patologías a nivel infecciosas, etcétera, 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 ¿verdad? Igual podemos utilizarlo para construcción, por ejemplo, con cosas de construcción. Todo esto va más o menos dirigido a lo que es, en este caso, el apartado social, ¿verdad? Pero también lo podemos utilizar. Hay uno que se menciona en la gráfica anterior, que es también métodos anticonceptivos. O sea, tenemos una amplia gama de cómo poder utilizar, en este caso, las gráficas circulares. Gracias. Siguiente, por favor. La gráfica lineal de componentes. Este tipo de gráfica más que todo muestra la relación entre las partes individuales, lo mismo que el total o los totales de partes o de uno o varias series de datos. Puede representar la tendencia o el comportamiento de un indicador y puede representar una situación en particular en relación a otra en diferentes poblaciones. Vuelvo a decirlo, tales familias específicas, a la cual se puede llegar a afectar cierta patología, o puede ser también una comparativa vuelvo a decirlo, pueden ser métodos anticonceptivos, vuelvo a decirlo, como a qué va dirigido, y más o menos es lo que puede representar lo que es la gráfica lineal. Ahora, el histograma es una cosa muy diferente porque sí tiene un parecido a la gráfica lineal de componentes, pero el histograma representa la tendencia de un comportamiento en un indicador, en una comunidad. Esta es bastante importante porque también esta es una de las que más se utiliza, el histograma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando son patologías, podemos hacer el histograma nos puede servir como que en la estación, por ejemplo, gripe, influenza, que son las que más se llegan a utilizar histogramas por el repunte de casos. Para el COVID, el histograma fue una de las que más se utilizó. Entonces, vuelvo a decirlo, estos son más utilizados para la tendencia de corredores endémicos. También representan la tendencia de un indicador en poblaciones diferentes. Vuelvo a decirlo. No es lo mismo
la área urbana o área rural en términos de enfermedades virales, en términos de enfermedades infecciosas, por ejemplo, ahorita que también está el repunte del dengue, no, el histograma nos va a ayudar a nosotros a como hacer la comparativa de cómo está el dengue, por ejemplo, en una población fría, en una población caliente, o entre lo que es la ciudad capital, o entre Malacatán, etcétera, 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 etcétera. Representa también la tendencia a un indicador en particular en periodos de tiempo definitivo, lo que yo había mencionado. En este caso, si hablamos ahorita, que es en este caso octubre, bueno, vamos a tener un repunte de casos de influenza, COVID. Dengue tuvo más repunte en mayo. Entonces, eso también a nosotros nos sirve para determinar y para nosotros poder dar una estadística y decir, bueno, ¿qué podemos llegar a hacer en nuestra comunidad? ¿Cómo vamos a hacer que en este caso el histograma que está elevado, trate la manera de bajar? Medidas de prevención y de promoción que son una de los que más se utiliza. Siguiente, por favor. Pictogramas. Dentro de esta categoría van a entrar los mapas y los croquis. Por eso sirve bastante tener el croquis, porque nos sirven para representar geográficamente la situación, ubicación del indicador que se desea. Tiene la ventaja de que pueden ayudar a varios indicadores, preferiblemente por afinidad. ¿Qué quiere decir? El croquis o un mapa nos va a ayudar a determinar en qué áreas va prácticamente van a tener más afecciones, por decirlo así. Por ejemplo, ahí mostré un croquis. Ustedes pueden poner también un pictograma, en este caso tipo mapa, y ustedes van a dar cuenta que es todo, por ejemplo, en este caso todo el mapa a nivel nacional de Guatemala. Y podemos decir, por ejemplo, casos de mortalidad o casos de, por ejemplo, vamos a decir, mortalidad por cáncer de próstata, por decirlo así. Entonces nosotros vamos a tener ciertas áreas más pintadas que otras, y nos sirve también bastante lo que habían mencionado, su forma. En este caso, los pictogramas es muy de uso de colores para representar no solo colores, sino que también pueden ser cierto tipo de gráficas, puntos, líneas, para determinarlo, ¿verdad? Entonces, según el uso de referencia con colores, puede servir para estratificar un solo indicador o bien señalizar la presencia de varios indicadores. Siguiente. Otra de las indicaciones para utilizar un pictograma normalmente es para utilizar cómo representar la misma clase de información. Es parecido a la gráfica de barras, y su diferencia radica que la gráfica de barras, la longitud de la barra representa la magnitud, y en esta se representaba por cada figura. Siguiente. Okay. Entonces, ya teniendo nosotros nuestras gráficas, también tenemos que tener nuestras tablas. La tabla es una disposición de datos ordenada en filas, columnas, y es ideal para mostrar números exactos o para mostrar entre 3 y alrededor de 20 datos. No hay que sobrepasarnos, porque luego la información de una tabla puede estar muy cargada y muchas veces no lo leen. Entonces, se usa tiene tres indicaciones: comparar diferentes indicadores en diferentes poblaciones, estratificar las poblaciones con mayor y menor riesgo, y resaltar datos o resultados que hayan podido darnos. Partes básicas de una tabla o gráfica. Es importante que alrededor de las gráficas o tablas tengan el título, bastante importante, si no nos pueden hasta tirar una tesis por eso, que es del título, que es la descripción breve del contenido de la gráfica. Puede ser colocado en la parte superior o en la parte inferior. La gráfica o la tabular, usado para representar los datos, y la fuente. Siempre cada tabla, cada gráfica tiene que tener su fuente. Anotar la fuente donde se obtuvieron los datos presentados, y si la gráfica fue construida por otra persona o institución, se debe hacer referencia a ella. Entonces, dentro de lo que es ya el análisis, siguiente por favor. El análisis participativo y cómo vamos a documentarlo es en base al ejercicio de la implementación de las salas situacionales. Se ha llegado a observar que el análisis y su documentación han sido pocos profundos, lo que no ha permitido el seguimiento eficiente y eficaz de los acuerdos, debido a que otra de las limitantes es la deficiencia en documentación de los hallazgos. ¿Qué pasa? Es de que si nosotros no hacemos
de buen detallado. En primer lugar, si nosotros no apuntamos bien a nuestros pacientes en nuestro SIGSA, que de ahí se basa mucho de ahí se basa la información. Si no se apunta a los pacientes, si no se documenta y si no se es tabulado, en este caso en el centro de salud, vamos a tener deficiencias en el análisis, porque, por ejemplo, si en mi área, que es Cachaque, tengo un repunte de mucha gripe o mucha influenza y gripe, por ejemplo, mucha influenza o un repunte tal vez de COVID o un repunte de un sistema respiratorio, en el caso de los niños. Si yo no trato la manera de hacer o elaborar bien mi sala situacional, la información que va a llegar, en este caso al Ministerio de Salud, a nuestros centros, va a ser una información deficiente. Por ende, no se le va a prestar la atención necesaria por lo mismo de las limitantes y la deficiencia de esta misma, convirtiéndose entonces en una dicha actividad, como lo indicaba anterior, es una simple rutina de trabajo. ¿Por qué? Por lo tanto, se recomienda que durante cada una de las presentaciones, paralelamente, se haya documentado el análisis con el apoyo de otro facilitador del proceso. Es decir, que no solamente deben documentarse las necesidades y problemas, sino también los aspectos positivos relevantes que merecen socializarse y que pueden considerarse lecciones exitosas. Por eso es bastante importante, porque este análisis va a venir y nos va a ayudar para que nuestra población, para que nuestra área pueda tener sus, en este caso, se me fue la palabra, su resaltante en este caso, para poder seguir implementándolo y llevándolo a un mejor proceso. Un aspecto favorable discutido en una presentación puede orientar en la solución de un aspecto desfavorable en otro lugar, en otro momento. Bueno, es cierto, la tecnología puede ayudar en este proceso, pero existen lugares donde su utilización puede ser hasta inclusive limitada. Por lo tanto, el siguiente esquema es solamente un modelo. Entonces, este modelo es el que nosotros utilizamos, que son la matriz prácticamente, la situación actual, acción de seguimiento o de acuerdo, periodo o fecha de ejecución de la acción, responsable de la ejecución y fecha del informe. En este caso, como pueden ver, la matriz permite la sistematización, o sea, la documentación, el cual se convierte en el punto de partida. Entonces, nuestras definiciones puede ser en una situación actual la conclusión de una discusión, ¿verdad? La acción o seguimiento es la actividad programada o priorizada que se le va a dar. Por ejemplo, situación actual, como hace poquito que tuvimos, bueno, por lo de los bloqueos no se pudo, pero en este caso se ha estado haciendo aquí en todo San Marcos lo de la vacunación. ¿Va? Entonces, situación actual, por ejemplo, rabia. Acción de seguimiento de acuerdo, vamos a hacer una actividad de vacunación. Periodo, fecha de la ejecución, 20 de noviembre. Responsable de la ejecución, vamos a dejar encargados, en este caso nuestras licenciadas, en mi caso, por ejemplo, la licenciada Jacqueline. Fecha del informe, tanto. Entonces, es así como nosotros vamos a tener un análisis profundo y al mismo tiempo vamos a documentarlo para poder presentar y para poder tener soluciones, porque no solo es hacer mis tablas, hacer mis gráficas, hacer toda una presentación si nadie le va a poner interés, si yo no lo voy a llenar bien. Vuelvo a decirlo, si no se llena bien una situación que puede que esté muy marcada en un lugar, no la voy a tratar y por ende mi comunidad, mi área va a ser afectada si no hay una acción o seguimiento o acuerdo, ¿verdad? Adicionalmente, en los establecimientos de salud y comunidades se puede documentar análisis con validez legal por medio de actas y o conocimientos, pero lamentablemente el proceso del análisis es tan dinámico que muchas veces se dificulta la recepción y transcripción inmediata de todo el análisis. Para eso existen muchas veces tabuladores, vuelvo a decirlo, muchas veces no se tiene el tiempo suficiente o no se le pone el interés suficiente, por ende tiene carencias este sistema, pero no es que no es que sea malo, sino que el problema es nuestra falta de compromiso
hacia este sistema. Y eso sería todo, pues les dejaría con mi compañera para la segunda parte de fitoterapia. Buenas tardes, compañeros. Doctora, muy buena tarde. En continuación a la clase de la semana pasada, que es fitoterapia, y esta sería la segunda parte. Entonces, ahí en el documento de las normas, pues nos mencionaba varias plantas medicinales. Dentro de ellas, las más conocidas, tenemos el llantén, que está indicado como un antihemorrágico, diurético para tratamiento de cistitis, hematuria. Se puede usar oral y tópicamente también para el asma, bronquitis, faringitis, laringitis, diarrea. Este se da en una infusión de 1 a 2 cucharaditas de la hoja seca en una taza, a la que se le agrega agua hirviendo. Se deja tapada de 5 a 10 minutos, se cola, se endulza y preferentemente se ingiere caliente después de las comidas. Y se puede utilizar tópicamente en compresas. También tenemos el maíz, utilizado en inflamación aguda o crónica del tracto genitourinario, en oliguria, urolitiasis, cistitis, litiasis renal, nefritis, pilonefritis, uretritis. Es utilizado también como un dentífrico en la piorrea alveolo-dental, como infusión y tintura también para lavar heridas y úlceras cutáneas. Su dosificación pues es un puño del pelo del maíz en 1 litro de agua. Se hierve durante 2 minutos y se administra 3 veces al día después de las comidas por 4 semanas. La manzanilla, que también es muy común utilizarla, es una infusión para patologías como úlcera duodenal, digestión lenta, vesícula biliar, tópica para conjuntivitis, problemas de la piel, hemorroides. Y la su dosificación pues es de 1 a 2 cucharaditas de la planta en una taza. Se le agrega agua hirviendo también. Y se ingiere de 3 a 4 veces al día por 5 a 6 semanas. Está contraindicada durante el embarazo, la gastritis, problemas del colon y úlceras gastrointestinales, pero la infusión de la manzanilla como tal. La menta, también llamada menta piperita, está indicada en el tratamiento de las náuseas, cólicos intestinales, sensación de llenura o dispepsia, cólicos menstruales, cefalea. Tópicamente se puede utilizar en compresas para heridas, artralgias, neuralgias, problemas de la piel, resfriados, bronquitis y sinusitis. Y su dosificación es pues de 1 a 2 cucharaditas de la planta. En una taza se agrega agua hirviendo, se ingiere caliente 2 a 3 veces al día después de las comidas por 2 a 4 semanas. Está contraindicada también en el embarazo, gastritis, problemas de colon irritable y úlceras. El pericón. Su indicación es diarreas bacterianas, disenterías, náuseas, dolores de tipo gastrointestinal y cólicos menstruales. Y se administra la infusión de lo que es el pericón de 1 a 2 cucharaditas de la planta en una taza. Igual se agrega agua hirviendo. Preferiblemente se ingiere caliente 2 a 3 veces al día por 3 a 6 semanas después de las comidas. Son unas imágenes de lo que es el pericón. Y el romero. La indicación también es una dispepsia, disquinesia biliar, hipercolesterolemia, cefalea, tópicamente para mialgias, neuralgias intercostales, reumatismos. Una ramita del vaso, una ramita se agrega en un vaso, se hierve por 2 minutos y se da 2 a 3 veces al día por 4 a 5 semanas después de las comidas. Está contraindicado en obstrucción de vías biliares, embarazo, lactancia y heridas abiertas. La rosa de Jamaica. La parte usada es el cálice o la corola, que son las partecitas rojas de la rosa. Y la indicación pues es en disurias, infecciones del tracto urinario, estreñimientos, gota, hipertensión, exantemas, tópico por un eczema alérgico, y se dosifica de 3 a 4 cucharaditas de las cálices por taza en infusión, y se da 15 cucharaditas por 3 veces al día por 5 a 6 semanas.
La ruda, la indicación es una amenorrea, histeria, hemorroides, varices. Tópicamente se trata las úlceras en las encías, eczema, psoriasis, pediculosis, reumatismos, picaduras de animales ponzoñosos. Se dosifica 2 a 3 veces al día después de las comidas, igual una ramita en un vaso de agua y se hierve por 2 minutos. Las contraindicaciones y efectos adversos que puede causar, pues más que todo los efectos adversos son eritema, dermatitis, problemas gastrointestinales, epigastralgia, vómitos e incluso puede llegar a dar a provocar convulsiones y está contraindicado también en los pacientes que convulsionan. La sábila está contraindicada y sus efectos adversos pues está contraindicada en el embarazo. Sus efectos adversos pueden ser disentería, aloína o irritar la piel, y está contraindicada en el embarazo, prostatitis y la cistitis. Está indicada como un tónico, un laxante, colagogo, dispepsia y en el estreñimiento. Tópicamente se puede utilizar también como heridas y en las quemaduras. Se dosifica una cucharadita una vez al día en ayunas por 15 días. Y se puede utilizar tópico como una crema, ungüentos u otros. La salvia santa, también llamada hoja blanca, saxam, salvia, salviona, tepozán, está indicada en la disuria, pielonefritis, retención urinaria y cistitis y como un protector hepático. Se dosifica 2 a 3 veces al día después de las comidas por 3 a 4 semanas. Igual una ramita en un vaso y se hierve durante 2 minutos. El té de limón, su indicación es en el resfriado, fiebre, hipertensión, dolor de estómago. Tópicamente se puede utilizar para el tratamiento del reumatismo y se dosifica un manojo en 1 litro de agua. Se hierve durante 2 minutos y se administra 2 a 3 veces al día después de las comidas por 4 semanas. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia. La verbena está contraindicado en embarazo e hipertiroidismo. La parte que se usa pues son las hojitas. Su indicación es afecciones gastrointestinales, respiratorias y dismenorrea, y se dosifica un puño en 1 litro de agua. Se hierve durante 1 minuto y se da 2 a 3 veces al día por 3 a 4 semanas. Y hay un apartado que nos hablaba sobre los huertos medicinales y su implementación. Pues un huerto es un espacio donde se cultivan plantas medicinales propias de la región, el producto de un proceso diagnóstico realizado con participación comunitaria y terapeutas tradicionales bajo criterios para un cultivo, por ser las de mayor uso y que crecen en la misma región. Los requisitos para su implementación, pues habría que tomar en cuenta el lugar, y qué plantas se van a sembrar, el mantenimiento y qué material se utiliza. Para el lugar, pues primero disponer de un terreno, se elabora un croquis de cómo se va a sembrar, estar capacitado para cultivo, cosecha y secado. Y a nivel de las plantas, identificar plantas locales, conocer las plantas de la región, tener acceso a semillas. El mantenimiento de los huertos, pues prácticamente es conocer técnicas orgánicas para cultivo, proteger el área del huerto cultivado y el mantenimiento permanente del terreno del huerto. El material, pues primero que nada, estar capacitado con el funcionamiento y el mantenimiento de la abonera, utilizar material recomendado y rotular las plantas con material resistente al agua. Y eso sería todo, compañeros. Gracias. Muy bien, chicos. Me pareció muy interesante